Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente, bienvenidos. Antes de iniciar, para las personas que han venido asistiendo a las anteriores 4 sesiones, el último video de la sesión número 4 está en proceso de edición. Entonces, no se los hemos podido enviar por esa razón, pero pues consideramos que en el transcurso de esta semana, más tardar mañana, les está llegando el archivo junto con el video, con las memorias del evento de la sesión número 4. Bueno, nuevamente buenos días. Mi nombre, como ustedes saben, es Carlos Súa. Soy el subgerente de licitaciones de la Gerencia de Negocios Estatales de la compañía. En nombre de la vicepresidencia comercial, en nombre de la presidencia de la compañía, le damos una calurosa bienvenida a este evento denominado Derecho de Seguros para el Segmento Estatal, sesión número 5. Esta es nuestra última sesión. Este evento es organizado por la vicepresidencia comercial y hoy nos acompaña Luisa Rosso. Luisa, como ustedes saben, la anterior sesión tuvo un problema ahí de salud y no nos pudo acompañar, no estaba sin voz, pero pues nos acompañó Fabián, Nelson Fabián Caro, que es el profesional del área, es una persona también con un amplio conocimiento, y pues él fue la persona que nos ayudó con la sesión anterior. Como ustedes saben, Luisa es especialista de la gerencia de negocios estatales, lo hemos venido comentando en las otras anteriores sesiones, es administradora de empresas de la Universidad de La Salle, es especialista en Derecho de Seguros de la Universidad Externa de Colombia y actualmente cuenta con 14 años de experiencia en este fascinante mundo de los seguros. Hemos organizado una agenda para ustedes, nuestros aliados estratégicos. Agradecemos por favor a quienes aún no se han registrado. A continuación le vamos a enviar un link a través del chat para que por favor lo diligencien. Durante el transcurso de la capacitación compartiremos en el chat un formato de encuesta para que nos den su opinión sobre esta capacitación y planteen de igual manera sus inquietudes, dejándonos el correo electrónico a través del cual les podemos enviar también la información. Agradecemos también en el transcurso de la sesión plantear sus preguntas en el chat, las cuales se resolverán al final de la capacitación. En todo caso, si es necesario y la situación así lo amerita, pues abriremos los micrófonos a través aquí del Teams, efectivamente con la levantada de la mano por cada uno de ustedes, los participantes. Al final de la jornada realizaremos una trivia, que ustedes saben en las anteriores sesiones hemos realizado una dinámica que es el Kahoot. La idea es que alternamente estén conectados por aquí por el computador y también se pueden conectar por el celular para que, digamos que para que esta dinámica fluya mucho más rápido y ustedes puedan contestar mucho más rápido las preguntas. Los invitamos pues a estar muy atentos. Entonces, sin más preámbulos, le doy el paso a Luisa. Luisa, el auditorio y el escenario es tuyo. Gracias, Carlos. Muy buenos días para todos. Pues muchísimas gracias por estar presente el día de hoy en esta nuestra última capacitación dirigida a ustedes, nuestros aliados. Esperamos pues que sea de gran provecho este cierre de temas que vamos a trabajar el día de hoy. Y como le manifestaba Carlos, si tienen alguna duda o inquietud, pues no duden en alzar la mano o eventualmente abrir el micrófono porque pues yo no alcanzo a verlos aquí si tienen la manita alzada. Entonces, pues cualquier duda o inquietud con gusto o al final de la sesión. ¿Mm? Listo. Me voy a permitir compartirles la pantalla. Permítanme un momento. Ok, ¿me pueden confirmar, por favor, si ya están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí. Ok, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, esta es nuestra última sesión, la sesión quinta de Derecho de Seguros, brindada por la Gerencia de Negocios Estatales. El contenido que vamos a trabajar son 3 temas específicos: las audiencias en la licitación, precisiones sobre algunos artículos y administración de riesgos. Vamos a iniciar con las audiencias en la licitación. Digamos que aquí, en este caso, empezamos con la normatividad
Aquí es importante precisar que el proceso de selección de contratistas, sin importar pues la modalidad de selección que elija la entidad, bien sea licitación pública, si selección abreviada, por cuantía o subasta inversa, concurso de méritos, mínima cuantía, contratación directa, bueno, todo este sinnúmero de modalidades de contratación que se manejan, se rigen de manera general por las normas que les voy a anunciar a continuación, sin que necesariamente se limite a ellas, pues las mismas son adicionadas o modificadas de forma constante, pues porque precisamente la contratación pública es un sistema de compra cambiante, ¿sí? Debido a ese dinamismo propio de los mercados y las necesidades que tienen las entidades, pues de acuerdo para cubrir los riesgos que tienen a su cargo. Iniciamos que específicamente la ley 80. La ley 80 pues, es el Estatuto General de la Contratación Pública. Este básicamente enuncia y nos desarrolla algunos de los principales pues, principios que rigen la materia de contratación. En este también establece las modalidades de contratación, las define, también las determina y genera algunos aspectos específicos o esenciales como términos para garantizar lo que es la publicidad y los tiempos límites para la modificación del pliego de condiciones o las adendas mismas, entre otros pues, aspectos relevantes dentro de lo que se hace en la ley 80. Enfocado en lo que estamos hablando acá, que son las audiencias como tal. Tenemos también la ley 1150 del 2007 y esta ley nos precisa pues las modalidades de contratación, la naturaleza de las subsanaciones que se realizan y pues digamos que de alguna forma también modifica partes de la ley 80 del 93. Tenemos la ley 1437 del 2011, que este es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y este nos fija lineamientos principales para el desarrollo de la relación entre pues, lo que son los particulares y la administración. También, asimismo, lo que son los derechos de petición y los recursos y las acciones que se generan dentro de un proceso. Tenemos también la ley 1474. Esta ley es la ley anticorrupción y esta pues nos genera aspectos relevantes respecto a la responsabilidad de los supervisores, de los interventores, lo relacionado con las inhabilidades y las incompatibilidades. Y asimismo, pues también los procedimientos para la imposición de multas, la declaratoria de incumplimientos y las caducidades. Pues es supremamente relevante también esta ley. Tenemos el decreto ley 019 del 2012, que es el decreto antitrámites o llamada ley antitrámites, que establece una serie de criterios que imprimen el proceso contractual, digamos, algunas exigencias dentro de los requisitos como son tarjetas profesionales, estudios, convalidaciones, exigencia autenticador de poderes, pero también restringe o elimina más bien otra serie de formalidades que anteriormente se requerían y que hoy en día ya no, precisamente por esta ley de antitrámites. Tenemos el decreto único reglamentario, que es nuestro decreto 1082 del 2015, y este lo que hace es como afinar de alguna manera más detallada pues, los procedimientos que deben realizarse, de las adendas, de los tiempos que se tienen para la expedición, también pues nos regula la exigencia a la experiencia a través del RUP y nos genera una serie de documentos obligatorios también que se deben presentar y la regulación de cada una de las etapas del proceso de selección de contratistas. Tenemos el decreto 1882 del 2008, 18, perdón. Este regula pues específicamente unos temas de infraestructura, pero también nos habla particularmente en los temas de contratación sobre unas reglas de subsanabilidad y causales de rechazo, pues que también traemos nosotros a colación y podemos usar dentro de los procesos de contratación de seguros. Tenemos la ley 2069 del 2020, que pues fija los criterios de desempate para el fortalecimiento de MIPYMES en Colombia, el decreto 399 del 2021. Este decreto 399 nos modifica aspectos del decreto único reglamentario, es decir, del 1082 del 2015, relacionado específicamente con el RUP en cuanto a documentos e indicadores financieros. De esto nosotros ya hablamos la sesión anterior cuando estuvimos hablando del RUP y se hablaron de estos decretos que eran temporales y que nos modificaban algunas condiciones del RUP. También tenemos el decreto 579 del 2021
que sustituye unos parágrafos transitorios del decreto 1082 específicamente para el RUT. Pues digamos que particularmente lo que nos habla es que la información contable se va a tener en cuenta respecto a los últimos 3 años. A partir del año 2021, pues para las entidades que se presenten en procesos de contratación. Como les digo, de esto ya hablamos a fondo en la sesión anterior. De esto en la normatividad, digamos que también es importante que tengamos en cuenta que hay algunas disposiciones que se deben considerar que están contenidas, por ejemplo, en los manuales de uso de los acuerdos marco de precio, en los manuales y guías que se tienen para identificación de riesgos, para establecer la capacidad residual, para los contratos, perdón, para la elaboración de actualización del plan anual de adquisiciones, entre otro tipo de cosas. Y pues obviamente los pliegos tipo que hay para contratación y los manuales de contratación de la entidad que son bastante importantes y sobre todo para las entidades que son régimen especial de contratación. Digamos que eso, grosso modo, en lo relacionado con la normatividad. Tenemos unas etapas dentro de la licitación pública que es importante, digamos, que nosotras lo tengamos claro así, grosso modo, porque no vamos a entrar a ahondar en las etapas de la licitación, sino que es importante tener un mapeo de qué es lo que se va presentando durante la licitación pública específicamente para poder nosotros entrar a establecer y tener un poco más claro en qué etapa o en qué momento es que entra las audiencias que hay para las licitaciones públicas. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, pues es preciso que de manera general se establezcan las etapas que constituyen la modalidad de la licitación pública. Dentro de estas etapas, nosotros encontramos en principio la publicación de los estudios y de los documentos previos. Esto también viene acompañado, pues claramente, del análisis del sector, del proyecto de pliego de condiciones, del aviso de la convocatoria, del aviso de la licitación por un término que es de 10 días hábiles, específicamente para la licitación. Y esta etapa específicamente es conocida como el borrador. Nosotros los conocemos así, que al final del ejercicio es una etapa preliminar, en donde los que están interesados o los posibles interesados tienen la oportunidad de presentar sus observaciones al proyecto de pliego de condiciones, de tal manera que pueda entonces la entidad aceptar estas observaciones de los proponentes y realice los ajustes a que haya lugar dentro del proceso de contratación, sobre todo en aquellos casos donde carecen de claridad, son ambiguos y pues digamos que al final del ejercicio lo que persigue esas observaciones durante el prepliego es garantizar la pluralidad de oferentes, la libre concurrencia como tal para que basado en esas observaciones que se realicen, pues ya salga un proceso, un pliego definitivo que ya no adolezca, que ya no cuente con errores, que todas las observaciones, pues digamos que se hagan en lo posible sean aceptadas, pues si estas están motivadas y son claras. Entonces, en ese sentido, está enfocado en la publicación de los estudios y demás. También tenemos otra etapa que es la respuesta a las observaciones presentadas. En esta etapa, pues es específicamente al proyecto de pliego de condiciones, teniendo en cuenta que es un deber de la entidad darle respuesta a todas las observaciones que se reciban por parte de los oferentes. Esto dentro del término que está pues fijado en el cronograma para el efecto de las respuestas a las observaciones y también es importante tener en cuenta que las respuestas que se brinden deben ser de fondo, deben ser motivadas, dando cumplimiento pues a los principios que rigen la gestión contractual. No es simplemente que haya una respuesta que digo no se acepta, pero no se acepta basado en qué, ¿sí? Cuando la aseguradora ha hecho una justificación suficiente del por qué está solicitando la modificación o la eliminación como tal. Apertura del proceso de selección es la siguiente etapa y esto se da a través de la expedición del acto administrativo y la publicación del pliego de condiciones definitivas. Ahí es donde pues entendemos nosotros realmente que nace la ley para las partes, porque a partir de ese momento es que realmente se apertura el proceso en sí.
por lo que en este sentido es indispensable pues que todos los interesados en participar, pues vía observaciones también, realice las que considere convenientes a este pliego definitivo que se está publicando, porque al final de cuentas, pues esa es la base del contrato de seguros que se va a firmar y pues ante cualquier discrepancia que esté entre el contrato y el pliego y demás, pues siempre va a primar el acto administrativo de carácter general que rigió la selección del contratista. Entonces, dentro de eso es importante siempre dar claridad de todos los ambigüedades, dudas que tengamos respecto al pliego para no tener dificultades a futuro. Aquí también es importante que dentro de los 3 días hábiles siguientes a la apertura del proceso, la entidad pues debe llegar a cabo pues de acuerdo con lo que está establecido en el cronograma en cuanto a la fecha y la hora, la audiencia de asignación de riesgos y asimismo pues la precisión al contenido del pliego de condiciones. Aquí, pues obviamente es otro espacio donde debe haber una participación activa de los interesados en participar de ese proceso, porque pues es el momento en esa audiencia de asignación de riesgos donde se precisan los eventos definidos pues por la entidad como riesgo, las condiciones o exigencias que pues que carezcan de algún tipo de claridad y que le puedan llegar a generar alguna confusión a quienes están interesados en presentarse. ¿Mm? De otra parte, pues aquí también es importante resaltar que cuando un proceso de selección se encuentra cobijado por un acuerdo comercial, generalmente, el plazo mínimo desde la apertura formal del proceso de selección y el día de la recepción de las ofertas debe ser de mínimo 10 días calendario. Si no se dan esos tiempos, no se estaría cumpliendo la obligación derivada pues para Colombia que tiene respecto a esos acuerdos suscritos comerciales como tal. Ahora, otra siguiente etapa es la respuesta a las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivas. Esta, pues, también es muy similar a la de prepliego, pero pues esta reviste una gran importancia dentro de este proceso, no solo porque, no porque las demás no lo sean, no sean importantes, sino porque esta es la última instancia realmente en la que se tiene la oportunidad de realizar los ajustes y modificaciones al contenido del pliego o para que se dé la revocatoria del proceso, pues en algún evento extremo que se le presente la entidad por alguna razón que tenga. Entonces, por eso es importante acá la participación activa de todos los interesados que hagan de manera juiciosa pues sus observaciones, que comparen el proyecto de pliego, las respuestas a las observaciones al proyecto, el pliego definitivo, efectivamente que se tuvo en cuenta y que no, y pues hagan todo el trámite que corresponda para que eventualmente, y de ser el caso, esas condiciones sean modificadas a través de adentro. Otra etapa que tenemos es la audiencia de cierre, que está conformada pues básicamente por la fecha y la hora de límite de la recepción de las ofertas. Está, pues más que una audiencia, es la fecha de cierre, más bien porque no es una audiencia en sí. Otra etapa es la evaluación por parte del comité evaluador designado pues por la entidad. Otra etapa que continúa es el traslado del informe de evaluación que se da por 5 días hábiles y durante este espacio no solamente es para subsanar lo que corresponda, sino para presentar observaciones a las propuestas que presentaron los demás oferentes, ¿sí? Pues obviamente también esas observaciones respecto a lo que presentaron los demás oferentes deben ser precisas, también deben ser motivadas, pues porque la entidad no va a entrar a resolver dudas respecto a algo que es abstracto y no tiene una justificación formal. La siguiente etapa que tenemos es la publicación de la respuesta a las observaciones al informe definitivo. La entidad en cualquier momento antes de la audiencia debe efectuar la publicación de las adendas y de todas las modificaciones que correspondan, porque de lo contrario, en audiencia debe correr el traslado, pues para darle publicidad a esto. Pues esto al fin de garantizar el debido proceso dentro del proceso que se está adelantando, perdón, valga la redundancia. Por lo que acá también es importante estar pendiente de lo que acontece pues en el marco del proceso, tener la evidencia de las publicaciones pues por el fin de poder presentar las observaciones sustentadas a que haya lugar en un momento determinado.
Tenemos la audiencia. En la audiencia, la entidad instala, debe instalar la audiencia. Permítame, esta vaina que me salió acá. Debe instalar la audiencia y debe dejar constancia de quienes pues se encontraron presentes dentro de la misma, dar a conocer la respuesta a las observaciones y nace el primer momento para que los proponentes se puedan pronunciar de cara pues a ello. Por eso es indispensable solicitar la copia de las ofertas en el mismo momento del cierre de la entrega de las ofertas. Porque inclusive es una obligación y un deber de las entidades contratantes publicarlo. Eso está normado, no es a discreción si desean hacerlo o no, sino que están obligados a hacerlo. Y digamos que también es un deber de nosotros como aseguradoras pedir la copia de esos informes precisamente porque es donde está la base para poder validar si efectivamente todos los proponentes interesados en ese proceso cumplieron o no con las condiciones establecidas. Bueno, tenemos aquí también que dentro de la audiencia, pues desafortunadamente hay unas entidades que no permiten la réplica, aun cuando la réplica pues está establecida en la norma y es obligatoria que la permitan hacer. Pero en todo caso, acá es importante resaltar de esto, es que cuando se concede el uso de la palabra, como les digo que es un deber de la entidad, debe precisar el proponente con claridad las observaciones o las quejas, las dudas, los reclamos, todo lo que tenga respecto al informe de evaluación, pues porque ya surtida esta etapa de la audiencia de adjudicación, pues ya la entidad tomará las decisiones del caso respecto a la adjudicación del proceso. Aquí es importante también tener en cuenta que respecto a esas observaciones dentro de la etapa del informe de evaluación, en caso de que no se obtenga respuesta de fondo motivada en la audiencia, se podrá interponer la solicitud de revocatoria directa del acto de adjudicación, pues esto específicamente a la luz de lo establecido en la ley 1150 del 2007. Entonces, para que se tengan en cuenta que también se puede adelantar ese proceso en caso que no se cuente con una respuesta clara y motivada por parte de la entidad de la audiencia. Por último, tenemos la expedición del acto administrativo y la suscripción del contrato. Digamos que este paso es un evento en el que el marco de la audiencia no se permita el uso de la palabra o no se permita la interposición de la solicitud de revocatoria. Quien considere que la misma es procedente podrá hacerlo por escrito contando para el efecto con el término que se halle entre la adjudicación y la celebración del contrato. Es decir, quien quiera establecer o proponer una revocatoria solamente tiene oportunidad de hacerlo. En el entretanto, está la audiencia de adjudicación y la celebración del contrato. Posterior a la celebración del contrato y ya la adjudicación puntual, pues no hay lugar a hacer ningún tipo de acción. Dentro del proceso de contratación, nosotros encontramos algunos riesgos como tal. Entonces, aquí vamos a ver que uno de los objetivos al final del ejercicio del sistema de compras y contratación pública, pues es el manejo de riesgos de procesos de contratación. Por ello, pues así la administración, el manejo del riesgo debe cubrir varias etapas, es decir, desde la planeación hasta la terminación del plazo o la liquidación del contrato como tal. El vencimiento de las garantías hasta ese plazo también, de calidad o en este caso cuando haya garantías de cumplimiento específicamente, o la disposición final de los bienes, pues esto también dependiendo del tipo de contrato que se está realizando. Entonces tenemos que este tema de administración de riesgos y todo lo que ello conlleva es desde la etapa de planeación hasta que al final del ejercicio se liquide el contrato. Y dentro de este tema de administración de riesgos en el proceso de contratación, no se encuentra solamente la tipificación,
la estimación o la asignación de riesgos que pueda, pues, de alguna forma alterar este equilibrio económico del contrato de seguros, que es lo que se busca evitar realmente con la administración de riesgos que se haga. Dentro de este proceso de administración de riesgos, específicamente el decreto 1082 del 2015, define el riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y pues de distinta magnitud en cuanto al logro de los objetivos del proceso de contratación y pues en esencia al final del ejercicio en la ejecución del contrato, una vez sea adjudicado. También este mismo decreto nos establece que la entidad debe realizar una evaluación del riesgo que en proceso de contratación pues representa el cumplimiento de sus metas, de los objetivos y pues todo esto apoyado en los manuales y guías que para el afecto tenga la entidad respecto a la contratación. Digamos que aquí las entidades estatales, algún mecanismo que tienen para reducir la exposición del proceso de contratación frente pues, a diversos escenarios o riesgos que se le puedan presentar, debe estructurar de alguna manera un sistema de administración de riesgos que tenga en cuenta al final del ejercicio 5 aspectos que son los que se están relacionando aquí. Uno de esos aspectos es que los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación debe establecer cuáles serían esos eventos que me impedirían la adjudicación, cuáles son los eventos que alteran la ejecución del contrato, cuáles serían esos que me romperían el equilibrio económico del contrato y cuáles serían los que me generan o me darían la eficacia del proceso de contratación, es decir, que la entidad pueda satisfacer esa necesidad que motivó el proceso de contratación y que al final del ejercicio pues pueda dar lugar al cumplimiento del objeto que se tiene trazado. ¿Mm? Aquí también pues es de resaltar que cuando hay un manejo adecuado del riesgo, esto le permite a las entidades pues tener una proporción mayor a nivel de certeza y conocimiento pues que tiene de la toma de decisiones que va a hacer de acuerdo a su proceso, mejorar la planeación de contingencias del proceso de contratación, incrementar el grado de confianza entre las partes del proceso y reducir la posibilidad de litigios. Digamos que todo esto está enfocado de alguna manera a que hay una serie de procedimientos previos que debe adelantar la entidad porque son de obligatorio cumplimiento específicamente para la licitación pública y si la entidad adelanta estos procesos de administración de riesgos de manera juiciosa y rigurosa, lo que le va a permitir es que cuando llegue a la etapa de la audiencia de adjudicación de riesgos, pues no tenga mayores dificultades, dudas o inquietudes, pues quienes están interesados en participar de este proceso y hará que su proceso de contratación realmente sea mucho más expedito, más eficiente, más claro y más transparente para todos los interesados. A eso es que nos lleva ese tema de administración de riesgos específicamente en el proceso de contratación. Digamos que dentro de esa estructura de administración de riesgos, pues nosotros vemos que esto está enfocado pues como en una serie de procesos que están dirigidos a proteger a la entidad de algún evento o proceso que se pueda haber afectado durante la contratación. Y al final del ejercicio, este tema de administración de riesgo lo que nos permite es minimizar los impactos que se puedan tener en la medida que yo puedo identificar cuáles son los que se me dan. Entonces, dentro de esta estructura de administración de riesgos, digamos que pueden tenerse algunos pasos a seguir en consideración que son como establecer el contexto en el cual se adelanta el proceso de contratación, identificar y clasificar los riesgos del proceso, evaluar y calificar los riesgos, asignar y tratar los riesgos, monitorear y revisar la gestión de los riesgos. Sea importante de pronto acá precisarles que esta estructura de administración de riesgos y de la matriz de riesgos en sí, realmente hace parte de un instructivo de Colombia Compra Eficiente, donde lo pues, que se busca es que las entidades adelanten estos procesos de manera eficiente pues, para mejorar los estados de riesgo.
Entonces también esto está dentro de una guía de Colombia Compra Eficiente. Aquí dentro de esto, pues vamos a ver que tenemos nosotros aquí un cuadro en donde podemos nosotros establecer cada uno de los riesgos, poderlos identificar, poderlos cualificarlos y cuantificarlos, ¿sí? Establecer el número del riesgo, qué clase es, cuál es la fuente, la etapa, el tipo, la descripción. La probabilidad realmente de que se siniestre o de que se siniestre, no, de que realmente ocurra ese evento adverso, pues como tal que está dentro de la etapa. Dentro de estas características, pues digamos que está específicamente el tema de probabilidad y la categorización de esa probabilidad de que ese riesgo se materialice. Y en ese sentido, pues acá nos muestran unas ponderaciones y unas bases con las cuales se pueden establecer cómo puedo yo darle una valoración a esa categoría de la probabilidad de que ese riesgo se me materialice. Entonces ahí tenemos una evaluación del 1 al 5 y pues dependiendo del estudio del análisis que tenga cada una de las entidades, porque cada una es completamente distinta y particular en la administración de esos riesgos, no son iguales unas a otras, aunque por las características pueden ser similares con otras entidades. Y también acá el modelo nos muestra cómo hacer una valoración de ese riesgo y nos da unos puntajes para poderlos establecer y cargarlos en la tabla, donde nosotros vamos a establecer si el riesgo está desde riesgo bajo, medio, alto o extremo, de acuerdo con ese tipo de riesgo. Lo que al final del ejercicio nos va a dar esta tabla matriz donde nosotros vamos a poder pues ya aterrizar cada uno de esos riesgos que podemos establecer, donde ya los hemos identificado, los hemos establecido, los hemos dado una valoración, le hemos dado una probabilidad, le damos una categoría, lo que nos va a generar específicamente pues la concentración de estos riesgos. En ese sentido, digamos que esos estudios previos que se han hecho del proceso de contratación, esta matriz de riesgos y pues en sí todos esos riesgos que puedan llegar a afectar el proceso de contratación, deben ser publicados por la entidad para que los proponentes o quienes estén interesados en participar pues conozcan de esta información y pues valoren juiciosamente las posibilidades y las probabilidades de poderse presentar de acuerdo con ello. Como les digo, pues esa matriz debe incluirse en el proyecto de pliego de condiciones, pues el documento equivalente según corresponda. Debe utilizarse para analizar los riesgos del proceso. Y si dentro del análisis que se hizo hay un tema de multas, de sanciones, también deben ser incluidas, pero estas específicamente en el pliego de condiciones y en la minuta del contrato. Eso nos establece la norma. No sé si tengan alguna duda, inquietud hasta este momento. O todo claro. Esperemos que todo claro. Bueno, continuamos entonces. Ay, rayos, se me perdió. Listo. Seguimos con la audiencia de asignación de riesgos. Aquí es importantísimo tener en cuenta que la audiencia de asignación de riesgos en la licitación pública específicamente es obligatoria y que se debe realizar dentro de los 3 días hábiles siguientes al inicio del plazo para presentar las ofertas, sí o sí. Entonces es obligatoria para la licitación pública y debe hacerse dentro de los 3 días hábiles siguientes al inicio del plazo para presentar las ofertas. Entonces, aquí es importante también resaltar que también las entidades estatales tienen una discrecionalidad para definir, pues en su pliego de condiciones, el momento para adelantar la audiencia, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1150 del 2007, pero en todo caso deben respetar el término preclusivo y perentorio establecido en el artículo 30. Cuando nosotros hablamos de términos preclusivos y perentorios, digamos que son plazos o son términos de obligatorio cumplimiento. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de términos perentorios, estos términos perentorios son obligatorios. Estos términos, pues digamos que lo que hacen es
denotar algún tipo de urgencia para realizar alguna acción que se exige dentro de un plazo específico. Pero el incumplimiento de ese plazo que se tiene perentorio no invalida ni toma de ineficaz lo relacionado pues con el proceso, lo que se hizo fuera de ese plazo. Pero pues en ese caso, cuando se incumple con ese plazo que está establecido, esta persona que lo incumple está obligado a asumir pues la responsabilidad por haberse demorado en actuar en los momentos que estaban establecidos. Por ejemplo, la fecha de la audiencia de asignación de riesgos. ¿Mm? Es una fecha específica. Ese es un término o un plazo perentorio, es decir, que se tiene que hacer esa fecha o en esa fecha, no hay otra. Pero el hecho de que usted no acuda a esa audiencia de asignación de riesgos no le va a impedir continuar con el proceso, pues dependiendo del proceso y las obligaciones como tal, pero no por el hecho que no asista, pues el proceso va a terminar y lo van a declarar desierto, por ejemplo, ¿sí? O sea, son unas fechas específicas que hay que cumplir, pero pues digamos que tampoco tiene unos resultados adversos de cara pues a quien incumplió, unos resultados adversos pues extremos. Pero cosa distinta ocurre con los términos preclusivos, porque es que en los términos preclusivos, en la medida en que estos no solo son obligatorios, ¿sí? Sino que su incumplimiento conlleva a unas consecuencias, por ejemplo, de invalidar la acción realizada dentro de ese plazo. Es decir, justamente un plazo, por ejemplo, de caducidad de la acción o un plazo que claramente resulta no solo perentorio, sino también preclusivo, porque si usted no actúa en ese espacio, pues obviamente puede haber inclusive una penalidad o la acción pues ya no le permite, pero no le deja avanzar y puede dar lugar a inclusive a una caducidad dentro del proceso. Los términos preclusivos dan lugar a eso. Entonces, para que se tengan en cuenta en ese aspecto. Entonces, aquí retomando específicamente nuestra audiencia de asignación de riesgos, pues tienen unos términos preclusivos y perentorios como tal, que estos términos realmente y las condiciones bajo las cuales se trabajan están establecidas en la ley 80 y que fue modificado específicamente en ese aspecto por la ley 019, no recuerdo en este momento el año, creo que es 2012. Entonces, cuando tenemos estos términos, la inobservancia a esos términos previstos puede afectar la validez de los actos administrativos, del procedimiento licitatorio, así como el contrato pues celebrado con posterioridad, de conformidad pues con lo que está establecido específicamente en la ley 80 del 93. Ay, perdón. Ya. Listo. Acá vemos entonces también que en la audiencia de asignación de riesgos no fue prevista como obligatorio para todos los procesos, como les decía, como para todos los procesos de selección. Únicamente quedó establecido para la licitación pública y no es obligatoria la asistencia de los proponentes, a menos de que la entidad dentro de su discrecionalidad establezca que la audiencia de asignación de riesgos sí es obligatoria por la causal que sea. Y en ese sentido, pues obviamente sí sería obligatorio para los proponentes y so pena pues de las inconvenientes que eso pueda darle al lugar. Entonces, acá vemos que también la audiencia de asignación de riesgos representa el derecho de discutir pues lo que es la estimación, la tipificación y la distribución de los riesgos con la entidad, ya que de esta manera pues quienes pueden estar interesados en la presentación del proceso podrán complementar o controvertir pues toda esa información que está plasmada en los pliegos y que la entidad no ha sido clara de alguna forma en poderlos determinar o clarificar, y ese es el momento específico para ello. Obviamente habrá otras oportunidades también que se pueden establecer dentro del pliego de condiciones o las etapas del pliego, pero digamos que esta es la primordial para subsanar ese tipo de inconvenientes. Digamos que en efecto práctico,
la inasistencia a la audiencia de asignación de riesgos, pues no es otro que la aceptación de los riesgos en la forma que la entidad contratante pues lo haya establecido dentro del proceso. O sea, si yo no voy a la audiencia de asignación de riesgo, no hago observaciones, pues tengo que aceptar las condiciones que la entidad estableció dentro de su proceso. Lo cual quiere decir que si al futuro el proponente pues no acude a la audiencia, pues tampoco efectuará las observaciones del caso, y pues así se produce la aceptación dentro del mismo. En los procedimientos de licitación pública específicamente, las entidades deben incorporar el pliego de condiciones, dentro del pliego de condiciones, la estimación, la tipificación y la asignación de los riesgos previsibles, que eso realmente es la definición de audiencia de asignación de riesgos, poder establecer cuál es la estimación, la tipificación y la asignación de los riesgos previsibles. De igual forma, aquí la entidad también tiene en este momento la obligación de definir cuáles son las condiciones y que los proponentes puedan determinar su distribución definitiva dentro de los riesgos que están establecidos. Así como hay procesos muy sencillos, realmente hay otros procesos que son bastante complejos y que es necesario realmente dentro del proceso de asignación de riesgos poder establecer y clarificar cuáles son todos esos riesgos que tiene la entidad, cómo los desea asegurar, dónde los tiene ubicados, una cantidad de información realmente que es importante y necesaria para poder establecer si la aseguradora los puede trabajar dentro del contrato automático o debe salir a buscar en el mercado reaseguro facultativo o trabajarlo en unión temporal, otras figuras pues para poder, de acuerdo con esa base de riesgo, establecer si puede ir en ese negocio o definitivamente no puede ir, para poder estimar ese riesgo. Digamos que también aquí en esta parte de la audiencia de asignación de riesgos, el decreto 1082 nos establece que los pliegos de condiciones sí o sí deben contener, pues dentro de muchos aspectos que debe incorporar, los riesgos asociados al contrato, la forma en que la entidad piensa mitigar esos riesgos y cómo va a ser la asignación de riesgo entre las partes contratantes. Eso pues digamos que hace parte de todo este proceso. Tenemos la audiencia de adjudicación. Dentro de la audiencia de adjudicación, digamos que podemos encontrar una definición y es que la adjudicación es el acto administrativo mediante el cual se escoge la menor oferta en un procedimiento de contratación plural, pues donde hay varios oferentes, en este caso puntual de licitación pública o de selección abreviada o concurso de méritos. Es decir, que la audiencia de adjudicación, de acuerdo con la norma, está limitada a licitación pública, a selección abreviada de menor cuantía o concurso de méritos, lo cual quiere decir que, por ejemplo, la contratación directa, la mínima cuantía, no tienen audiencias de adjudicación. Y estas adjudicaciones lo que nos permite es que atendiendo el principio de selección objetiva, pues de cara al proponente o al interesado, puede al final del ejercicio, de acuerdo con las condiciones que acuerden las partes, celebrar el contrato de seguros. Específicamente, también el artículo 73 de la Constitución Política exige que la audiencia de adjudicación se desarrolle en audiencia pública, cuando así lo solicite cualquiera de los proponentes o el Contralor de la República o las demás autoridades pues, de control fiscal como la Procuraduría, la Fiscalía y otras entidades como tal. No obstante, el artículo 9 de la ley 1150 también extendió esta obligación de que las audiencias de adjudicación se hicieran públicas para todos los procesos de licitación específicamente y en la oportunidad pues que señale por el cronograma específico de cada proceso, es decir, que primero la Constitución lo establecía solamente cuando algún proponente lo exigía o estas entidades de control fiscal también o las IAS como tal, pero ya con la ley 1150 se extendió esa obligatoriedad de las audiencias públicas de adjudicación
para todas las licitaciones públicas, para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, de acuerdo con el decreto 1082, este nos establece que las audiencias en la licitación corresponden a la etapa de selección de la licitación, que son obligatorias las audiencias, uno, de asignación de riesgos y de adjudicación. Es decir, que de acuerdo con el 1082, en las licitaciones públicas siempre será obligatorio hacer audiencia de asignación de riesgos y audiencia de adjudicación. Entonces, no es necesario que haya una solicitud de interesado para que se haga la audiencia, precisamente por lo que les acabo de manifestar anteriormente. Digamos que aquí también el 1082 nos establece unas reglas para el desarrollo de la audiencia de adjudicación. Dentro de esa regla nosotros tenemos uno, que es en la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la entidad estatal a las observaciones presentadas respecto al informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta, lo cual quiere decir que si la entidad si la entidad lo hizo o no, la entidad debió haber publicado la respuesta al informe, las respuestas al informe de evaluación que se presentaron previo a la audiencia, pues debe dar la oportunidad dentro de la misma audiencia para que los proponentes puedan pronunciarse respecto a dudas e inquietudes que se le puedan presentar. Si hay pronunciamientos de alguna forma que a juicio de la entidad estatal requieren un análisis adicional porque es algo complejo y no lo puede dar en su momento, y la solución que da es adoptar que la audiencia se suspenda de alguna manera por un término específico, lo podría hacer sin ninguna dificultad. Pero pues también debe darlo dentro de un término prudente, donde al final del ejercicio lo que se pretende es que sea dentro de la misma audiencia que se suspenda, se reinicie dentro del mismo día y se den las respuestas a las observaciones que se hayan presentado. Y por último aquí también está que la entidad debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes. Es decir, si yo me presenté en un proceso licitatorio previsora y otra aseguradora y esa otra aseguradora le hizo observaciones al informe de evaluación o cuestionó el informe de evaluación respecto a la propuesta de previsora, la entidad tiene que darle la oportunidad a previsora por lo menos de una sola vez para que brinde claridad respecto a esas circunstancias o esas quejas que presentó la contraparte respecto a la oferta que se presentó en su momento. Listo. Aquí tenemos unas reglas en la audiencia de adjudicación y es específicamente respecto pues a la participación como tal dentro de la audiencia. Hay unas reglas sobre la participación donde pueden estar presentes y participar el asesor o el acompañante o el representante o el apoderado de la entidad interesada en participar. La norma específicamente no impone ningún tipo de profesión o calidad especial, pues para que estas personas puedan participar dentro del proceso, representando o acompañando pues al oferente. Y pues la responsabilidad si está en cabeza del oferente de definir pues bajo qué calidad irá uno o el otro y bajo qué condiciones. En consecuencia, pues si el oferente va a intervenir directamente y decide tener un acompañante o un asesor, ellos pueden asistir, pero es obligación del oferente intervenir. Es decir, si va el oferente principal con acompañantes, con asesor, sí o sí, en todo caso, lo que llamamos el representante legal finalmente o el representante puntual de la aseguradora tiene que intervenir también dentro de la audiencia. La normativa de contratación pública no señala pues las características o condiciones, calidades que deben tener esta persona, como le digo, que le corresponda al oferente pues definir la profesión según sus necesidades.
Lo que uno ve, solicitando pues que sean abogados o no, lo que uno ve dentro de esas audiencias es cuando se da un poder especial o a un representante, generalmente es un abogado dentro de estas audiencias, porque pues obviamente tiene unas condiciones de conocimiento específicas que le dan la posibilidad de controvertir y frente a la administración pública como tal, que de pronto no lo hace otra persona, pero no necesariamente están obligados. Solo estarían obligados a que sea un abogado si la calidad en la que se presenta esta persona es demandante, en calidad de mandante. Si no es en calidad de mandante, no es obligatorio que sea abogado, ¿m? Para que se tenga en consideración. Entonces, aquí es importante establecer que es diferente la participación como asesor, como acompañante y de la representación del oferente en la audiencia de adjudicación, porque pues en las primeras realmente es una simple actividad de asesoría o acompañamiento que no requiere pues de ningún acto de poder o un mandato para su ejecución, y es necesaria la presencia del oferente, que no es reemplazada porque esté un acompañante o un asesor ahí. Sin embargo, en los casos de apoderado o de representante, es un acto jurídico en el que esa persona, el apoderado específicamente, pues sí representa e interviene en la audiencia a nombre, pues, del poder dante. Y en ese caso específicamente, cuando se está a través de apoderado o representante, no es necesario que éste esté presente. Puede estar solamente su abogado o la persona que le dieron el poder de representación para poder asistir en la audiencia, tener derecho a voz y voto dentro de la audiencia. ¿Mm? El decreto 1082 también nos señala que en la licitación, pues hay dos tipos de audiencias, como les comentaba. Hay una audiencia que es la asignación de riesgos y otra que es la adjudicación. Y respecto a la audiencia de adjudicación, la norma fijó pues unas reglas de procedimiento a tener en consideración dentro de estos procesos. ¿Mm? Entonces, uno, que los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas que adoptó la entidad frente a las observaciones del informe de evaluación, o sea, tienen todo el derecho de hacer sus observaciones y pronunciarse sin que pues esto implique que pueda mejorar o adicionar o modificar su oferta. Simplemente es brindar claridad respecto a esas condiciones que son tan de pronto un poco ambiguas, pero que no implican un mejoramiento, una modificación de la propuesta. Em, También establece que cuando se hagan observaciones respecto de alguna oferta, el proponente puede responder los cuestionamientos, o sea, tiene que darle la oportunidad de hablar. Como tercero, que quienes intervienen deben ser los oferentes o las personas designadas previamente por estos y dentro del tiempo que la entidad señale. Entonces, ustedes van que dentro de las audiencias de adjudicación siempre hay un protocolo y la entidad previamente, o ese es el deber ser, manifieste entonces pues la hora en que inicia, cuántas intervenciones va a permitir por persona, cuántas réplicas va a permitir, de cuánto tiempo cada una, de tal manera que la audiencia se torne organizada y pues las cosas fluyan y no haya dificultades durante el desarrollo de la audiencia como tal. ¿Mm? Y obviamente también acá hay un tema de acreditación de las personas que están presentes, entonces ustedes ven que las audiencias le hacen mostrar a uno la cédula para poder identificar que efectivamente usted es quien dice ser, y pues que está avalado precisamente por el representante legal. Mm, Aquí también como cuarto es que si la entidad publica previamente el borrador del acto de adjudicación, no es necesario que haga la lectura dentro de la audiencia de adjudicación, porque en el entendido que ya la publicó, pues cada uno de los participantes o los interesados, pues lo debe haber leído. Esto siempre y cuando haya sido con un tiempo prudente, porque también tenemos los casos donde faltando 2 minutos para empezar la audiencia de adjudicación, publican la respuesta a las observaciones y claramente usted como interesado no tiene oportunidad de hacer un análisis juicioso de esas respuestas a las observaciones. Y en ese caso puntual, sí debería aperturar el espacio dentro de la audiencia para que se dé lectura a las respuestas al informe de evaluación. ¿Mm? Entonces, aquí, pues, ya con estas reglas identificadas de este artículo, pues digamos que es importante tener claridad que estas son unas directrices mínimas, estas no son todas porque pues obviamente este proceso tiene una cantidad
de pasitos que se le pueden sacar. Entonces son unas reglas mínimas que ilustran pues el desarrollo de la audiencia de adjudicación, pero pues no alcanzan a prever todos los escenarios y los supuestos que se pueden presentar en ese sentido. ¿Mm? Aquí, respecto a la audiencia en los medios electrónicos, digamos que es importante de plano indicar que sí se pueden realizar las audiencias de adjudicación por medios electrónicos. Esto, en principio, digamos que a partir de la ley 527 del 99, que fue la que le dio validez y fuerza probatoria de mensajes de datos en la contratación estatal. Fue la que, digamos, hizo esa apertura y permitió muchos de estos procesos. Esta ley establece en el artículo 10 que en toda actuación administrativa o judicial no se negará eficacia, validez o fuerza probatoria a todo tipo, fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos. Por el solo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original. También nos dice aquí que de igual manera define el mensaje de datos como la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos que sean ópticos o similares, como lo pueden ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, el Internet, el correo electrónico, el telegrama, el teles, el telefax, y pues en general los sistemas de información que se usan para generar, enviar, recibir y archivar algún tipo de mensajes que nosotros colocamos como aplicaciones web, Skype, Meet, como el que estamos usando, WhatsApp, Teams. Muchas aplicaciones realmente, todas estas son válidas en ese sentido, porque todas estas constituyen un sistema de información que el legislador permite para las actuaciones administrativas y le da plena validez. Entonces, aquí adicional, pues a esta ley 527 específicamente, la ley 1150 también le incorporó la posibilidad de autorizar estos sistemas de información en general, o estos medios electrónicos en general más bien, en las actuaciones contractuales, ¿sí? Eso es lo que se infiere de la norma. Entonces, en ese orden de ideas, pues todo este enunciado normativo, lo que es la ley 527 y pues normas complementarias y esta 1150, permite que el trámite de los procedimientos contractuales se pueda realizar por medios electrónicos. Y pues son medios que pues al final del ejercicio son sistemas de información para envío de mensajes de datos. Por eso todo este tema permite que las audiencias se hagan por medios electrónicos. No solamente están asociadas a la situación que se presentó por el COVID-19 a fin de evitar el confinamiento, eh, sino también que hay otra normatividad distinta fuera de lo del COVID-19 para poder trabajar las audiencias por medios electrónicos. Hay un esquema de subsanación de efectos de la oferta. Dentro de esto, pues realmente es importante que nosotros podamos establecer un ámbito temporal para poder ejercer la facultad de subsanar la oferta. Dentro de esto, la ley 1882 estableció una regla general y una excepción respecto a este tema puntualmente. Entonces, permítame un momento. Listo. Entonces, la regla general que se tiene acá establecida es que el límite para que la entidad solicite y para que el proponente corrija, pues lo que debe hacer del proceso como tal al cual se presentó es hasta el término del traslado del informe de evaluación que le corresponda pues a cada modalidad de selección en ese caso puntual. La excepción en esta norma es que el límite que se tiene establecido anteriormente no aplica para los procesos de mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta.
Y en este último, que es el sistema de subasta, los documentos o requisitos subsanables pueden y deben solicitarse hasta el momento previo de su realización. Entonces recuerden en una diapositiva atrás que les decía que el tema de audiencia de asignación, de evaluación, está obligada para la licitación pública y para la selección abreviada de menor cuantía, de acuerdo con lo que dice la norma, pero no es obligatorio para la mínima cuantía ni para el tema de subasta inversa y pues obviamente para la contratación directa tampoco. En este sentido, pues, de acuerdo con esa regla general, la norma pues estableció un límite para que la administración y los oferentes pudieran subsanar los requisitos o los documentos que pudieran y que debieran llegar a la entidad para ser subsanados. Pero pues obviamente tampoco le impide esto al proponente, o la norma nada le establece que no lo puede hacer, que la administración requiera al proponente antes de publicar el informe de evaluación. Es decir, la entidad puede esperar hasta publicar el informe de evaluación para pedirle los documentos a la entidad que debe subsanar y decirle, venga, usted se encuentra, no fue habilitado porque le faltó, no sé, una certificación de experiencia. Eso lo puede pedir antes de publicar el informe de evaluación, de tal manera que esos documentos que son subsanables y que hicieron falta, pues el proponente se los allegue a la entidad, y cuando salga ese proceso, el informe de evaluación, pues ya venga mucho más depurado, venga más limpio y no sean tanto los requerimientos que se deban hacer respecto a eso. En ese sentido, como tal. Digamos que no existe un término genérico al que puedan atribuirse de alguna forma como unos términos razonables para que la entidad dé un tiempo para subsanar. ¿Mm? No, no lo hay. Lo cierto es que estos sí se deben dar esos términos de subsanación hasta dentro del traslado del informe de evaluación, que en esencia es hasta antes de iniciar la audiencia de adjudicación. Posterior al inicio de la audiencia de adjudicación, usted ya como proponente no tiene la posibilidad de subsanar absolutamente ningún documento, y la entidad pues no puede permitir lo que se haga en ese sentido, ¿no? ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí, hasta este momento? Hola Lu, buenos días a todos. Hay una pregunta aquí, pero creo que pues, no es directamente relacionada, es un poco más relacionada con la selección de intermediarios. No sé si la atendemos aquí o al final del ejercicio. Al final, porque intermediarios, digamos que no está directamente relacionada con este tema. Listo, vale. Gracias, Fabi. Listo. Aquí también es importante tener en cuenta que la adjudicación del proceso no recae sobre el comité evaluador, sino que específicamente este recae en el director de la entidad o el ordenador del gasto. Nosotros tenemos una mala concepción que quien es el responsable de adjudicar es el comité evaluador. No, precisamente como bien lo dice su nombre, ellos son los encargados de evaluar, pero quien al final del ejercicio toma la decisión de adjudicar o no un proceso es el ordenador del gasto o el representante legal de la entidad como tal. ¿Mm? Entonces, eso para que nosotros lo tengamos presente, así como que cuando ya haya iniciado la audiencia de adjudicación, pues como les decía, feneció o pierde la oportunidad realmente para subsanar el oferente, por lo que si el proponente no lo hizo o no lo hizo de una manera completa y como debería realizarlo, pues ya no podrá subsanar en la audiencia ni llegar ningún tipo de documento aclaratorio de los que hubieran servido pues en su momento para poder subsanar eso que le hizo falta. Luego de que se celebre la audiencia de adjudicación, pues porque es obligatoria en la licitación pública, como lo señala, ya les había dicho, la ley 1150 del 2007, eh, ese cierre se hará con la participación del jefe de la entidad, con los servidores públicos que hayan elaborado los estudios de evaluación de las ofertas, con los proponentes y demás interesados. De la audiencia
como tal que se realice, se tiene que levantar un acta en el que se debe dejar constancia de las deliberaciones y de las decisiones que se tomaron de la misma. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque cuando se está haciendo la audiencia de adjudicación de riesgos, tiene que estar ahí el representante de la entidad o el ordenador del gasto. Es decir, si estamos hablando de un municipio, pues tiene que estar el alcalde, tiene que estar el comité evaluador o que hayan designado, si tienen un intermediario y tiene un rol ahí, pues el intermediario también que tendrá que estar presente y obviamente los proponentes. Y cerrado, terminado, una vez celebrada la audiencia de adjudicación, pues tendrá que realizarse el acta y tendrá que leerse el acta antes de que todos se ausenten del recinto donde se está adelantando la audiencia de adjudicación y debe quedar constancia pues de todo lo que se trató dentro del proceso. Por último, aquí tenemos unas recomendaciones. Esas recomendaciones es, uno, que cuando se cuente con apoderado, en este debe constar claro y expreso que tiene las facultades para intervenir, para presentar, para observaciones, para subsanar, para presentar solicitudes de revocatoria, recursos, y el mismo siempre debe contar con presentación personal. Es decir, cuando se tenga un apoderado, siempre debe haber por medio un poder. Lo cierto es que hoy en día, de acuerdo con la ley antitrámites, no es necesario que esos poderes estén notariados, no es necesario. Simplemente con la presentación personal del poder enviado por la entidad es más que suficiente. Pero debe, pues obviamente, un poder donde indique claramente cuál es el alcance eh, del poder que le están brindando, pues para que tenga libertad realmente de tomar decisiones, hablar con tranquilidad dentro de la audiencia de adjudicación y no tenga dificultades. Desde la publicación en estado borrador del proceso, es decir, el proyecto de pliego de condiciones, se debe empezar a efectuar la revisión y presentar las solicitudes, observaciones correspondientes, pues los proponentes también tienen deberes de cara a las entidades por ser los expertos en el segmento del sector que corresponda, por lo que en aplicación al principio de responsabilidad y solidaridad tampoco podrán alegar su propio rol en un beneficio, siendo así necesaria la revisión constante de las exigencias. Acá esto viene muy asociado es en las observaciones que se hacen al prepliego y el pliego definitivo, donde precisamente con ese deber que tenemos nosotros y porque se entiende que somos conocedores del tema de seguros, donde no necesariamente el cliente tiene gente que conoce del tema o inclusive nuestros mismos intermediarios a veces desconocen algunos temas puntuales, no conocen de todos los ramos y algunos procedimientos, pues es que se elevan las observaciones y se hacen debidamente justificadas, propendiendo porque la entidad las acoja favorablemente y haga las modificaciones de que hay en el caso. Digamos que las aseguradoras no hacen observaciones porque sí. Podrá haber que algunas, que una que otra sí, realmente no podemos desconocerlo, pero en la generalidad sí son observaciones motivadas y que tienen un sustento, bien sea por contrato de reaseguros, por exclusiones, porque son amparos que no le corresponden a ese ramo que se está contratando, porque la prima es insuficiente, porque el alcance de la cobertura es ambigua, porque hay cláusulas vacías. Entonces, toda esa serie de recomendaciones van enfocadas a que la entidad las acoja de manera favorable y haga los cambios a que haya lugar. Como tercero, que si bien la entidad fija los plazos, estos no pueden obviar las disposiciones legales, así una adenda en la licitación no podrá ser expedida en un término inferior a 3 días hábiles antes del cierre. Ustedes saben que las adendas en las licitaciones públicas tienen ese término, es decir, que usted no la puede expedir en el día 2 ni en el día 1 antes del cierre. Es máximo 3 días hábiles antes del cierre. Y esto no siempre se respeta desafortunadamente, inclusive a veces ni siquiera sacan las adendas y sacan es cuando trabajamos SECOP 2, un comunicado por SECOP 2 sin adenda y sin absolutamente nada. Entonces, digamos que sí hay una serie de solemnidades y requisitos que se deben cumplir y la invitación es hacerlo. Y por último, pues acá que el debido proceso se respeta no solo en el trámite de los recursos de los que sea susceptible un acto administrativo, sino en el trámite correcto y evacuando pues en debida forma cada una de las etapas del proceso, como tal que se adelante. ¿Listo? Aquí por último, dentro de las etapas de la audiencia de adjudicación, está un cuadrito sencillo que resume pues cada uno de los procesos que se adelantan al interior de ella. Entonces, en principio tenemos la publicidad de la audiencia y acá pues esto no es más que publicar el link para el ingreso
por donde se vaya a conectar la entidad, por Teams, por Meet, por Zoom, por donde sea, pero pues tiene que publicarlo en la plataforma SECOP2 a través del mensaje, con 2 horas de anticipación al inicio de la audiencia y pues obviamente también tendrá que ser en ese mismo término por correo electrónico si es SECOP1. Debe haber una acreditación, como les decía. La acreditación para la presentación en la audiencia debe ser de hasta 2 horas antes a la celebración de la audiencia. De los proponentes y pues los interesados que estén en participar deben acreditarse con la copia de la cédula de ciudadanía específicamente o el poder por medio del mensaje de la plataforma SECOP2, es decir, que esas acreditaciones hay que enviarlas específicamente a la plataforma. Y en el momento del día y la hora que se programa la audiencia, antes de iniciar o apenas inicie la misma, se debe leer el orden del día, se deben verificar los participantes que están conectados, que esos participantes deben acreditar y deben identificarse con su nombre completo, número de cédula, nombre del proponente, pues a quién están representando. Y pues obviamente esas acreditaciones deben coincidir con la información pues, que haya presentado en su momento la entidad. Hay un espacio de apertura y la apertura es que si a la audiencia asisten personas diferentes a las acreditadas, estas podrán participar en la audiencia, pero no podrán hacer uso de la palabra, estarán simplemente como espectadores. Sin embargo, acá también hay que hacer una precisión que dentro de las audiencias le está permitido a cualquier ciudadano participar. Porque son audiencias, son procesos públicos y por tanto cada quien tiene la libertad de poder entrar a cada una de ellas. Sin embargo, si ese ciudadano que quiere participar quiere tener derecho a voz, pues tiene que hacer la acreditación y enviar con 2 horas de anticipación sus documentos para que le permitan el uso de la palabra dentro de la audiencia. De lo contrario, no la puede hacer. O sea, el requisito de las 2 horas y de la acreditación es para todos, tanto para los ciudadanos normales que no están relacionados directamente con el proceso como para los proponentes. Bueno, eso. Tenemos la participación. Dentro de la participación, pues digamos que se da inicio a la audiencia con la lectura de los antecedentes del proceso de selección. Acto seguido se procede con la inscripción de los proponentes interesados en hacer el uso de la palabra en una primera ronda de intervenciones que se puede hacer. Y pues obviamente quien será el moderador será la entidad y la entidad estará indicando si da el uso de la palabra o no y por cuánto tiempo y demás, como les había comentado. El moderador pues también le dará la palabra a los proponentes en debido orden y respeto por un término. Realmente lo que se sugiere, aunque no necesariamente tiene que ser así, es que sea de 10 minutos. Y es la entidad la que conceda el uso de la palabra. Pasados más de 10 minutos por una intervención, pues digamos, si son varios proponentes, la situación se torna como un poco compleja. Pero esto lo da por una única vez al oferente, pues que así lo solicite a través de la herramienta en la cual se estén trabajando, bien sea de manera escrita o de manera verbal. De respecto a la réplica, que es la que nos sigue, el municipio o la entidad más bien puede conceder el uso de la palabra por una única vez por el término también sugerido de 10 minutos al oferente que así lo solicite para que responda a las observaciones pues que sobre la oferta que presentaron respecto a ellos pues pueda intervenir. Hay una apertura de sobres, pero eso solamente en los casos que se trate de obras públicas, que no es el caso que nos ocupa. Está el proceso de suspensión. Entonces, si en caso de en ese proceso de suspensión, si hay unos pronunciamientos que, pues de alguna forma el municipio considera que requieren su análisis y pues una solución, como les había manifestado, puede tomar la decisión de adoptar pues, en la audiencia que se suspenda por un término que considere necesario y razonable para la verificación pues, del tema puntual en concreto que van a trabajar y pueda dar una respuesta adecuada a quien la presentó. Cuando se presentan estas suspensiones, los interesados en condiciones normales deberían esperar en la plataforma por el tiempo que pues, la entidad haya determinado que deben esperar.
En condiciones normales digo porque en algunos procesos se suspende, se dice, pues todo el mundo se desconecta y reiniciamos actividades a determinada hora y las personas se vuelven a conectar. Digamos que esto también hace parte de lo que la entidad considere para su proceso. Hay una etapa que también es la decisión y es donde la entidad pues puede tomar o puede prescindir o evitar la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación, pero esto solamente siempre y cuando lo haya publicado en el SECOP con antelación. Si no lo ha publicado, tiene que darle lectura dentro de la misma audiencia para que toda la gente pues presente sus observaciones o su acuerdo al mismo, ¿sí? Y pues terminadas todas las intervenciones de las asistentes a la audiencia, pues la entidad tomará la decisión de que corresponda si adjudica aquí en el proceso o lo declara desierto si es el caso. Está el penúltimo proceso que es el cierre, y aquí pues es el delegado de contratación o la persona que el ordenador del gasto determine, dar lectura al resuelve del acta o administrativo de adjudicación, pues para todos los presentes. Y por último está el acta, que es en la cual pues se va a evidenciar todos los hechos o las circunstancias pues más relevantes claramente que se dieron dentro de la audiencia, para lo cual pues el responsable podrá apoyarse, podrá grabar también la misma audiencia y pues sobre ella se podrá apoyar para la realización del acta. ¿Tienen alguna duda respecto ya a la etapa de adjudicación hasta acá? No. Lu, hay Señor. una pregunta de la señora Diana Milena de Dharma Seguros. En cuanto a adendas, en el proceso de mínima cuantía, ¿cuál es el tiempo? Me imagino que era cuando estábamos hablando allí porque dice, y en adendas el proceso de mínima cuantía. No sé si se refería al tiempo o no sé si la señora Diana nos puede aclarar un poquito más la pregunta. ¿Cuál es el tiempo que tienen en un proceso de mínima cuantía para publicar una adenda? Sí, sí, ahí no lo aclaró y es ese. ¿Cuál es el tiempo en cuanto a adendas para expedirlas en un proceso de mínima cuantía? Un día. Pero pues la verdad es que eh, pues no se da el día. Desafortunadamente porque la dinámica nos lleva a eso. Tenemos procesos de mínima cuantía que salen a las 7 de la noche y hay que presentarlos el siguiente día a las 8 de la mañana. No hay lugar ni a observaciones, ni nada, ni adendas, absolutamente nada, y la entidad no saca, no cumple con esos tiempos. Desafortunadamente, esa es la dinámica en la mayoría de casi todas, por no decir de las mínimas cuantías, pero en realidad son 10, por lo menos. Listo. Ok. Vamos a hablar entonces de algunas precisiones sobre algunos artículos. Este es muy puntual. Y en esta oportunidad les vamos a hablar del artículo 1162 del Código de Comercio, que nos habla de las normas inmodificables y modificables específicamente. Este artículo 1162, digamos que nos relaciona una serie de artículos del Código de Comercio que en algunas ocasiones son inmodificables por las partes, o sea, ni el asegurado ni el asegurador las puede modificar, y nos habla de otras que podrán modificarse en sentido favorable o al tomador o al asegurado o al beneficiario. Y específicamente esos son, para que se tengan en cuenta. Digamos que en algunas oportunidades nosotros nos va a servir mucho a cualquiera de las dos partes, dependiendo de la circunstancia, para poder ser un poco más laxos en ciertas condiciones. Para esto, digamos que es importante tener en consideración unos términos que son las normas imperativas, las normas semi-imperativas y las normas supletivas. Digamos que las normas imperativas o lo que es imperativo es que de alguna manera es una orden o una imposición, es decir, es así, sí o sí, y no se puede modificar de ninguna manera. Entonces, cuando nosotros encontramos en el Código de Comercio ciertos artículos que están bajo esa condición, donde nos dice únicamente, solamente, siempre y cuando solo sea así, digamos, esas condicionantes más o menos de ese estilo, son normas de carácter imperativo y es que yo no las puedo modificar
y el asegurado tampoco. Debo mantenerlas como la norma no las establece. Y si eventualmente algunos artículos no tienen esa condición de imperativo o no es claro, aquí este artículo 1162 nos está enunciando cuáles son unos artículos de carácter imperativo que vamos a encontrar dentro del Código de Comercio y que le va a aplicar lo mismo. Tenemos las normas que son supletivas y estas normas supletivas, digamos que son estas que rigen o se acomodan en su defecto cuando no hay una norma aplicable o no es claro o es ambiguo. Entonces, lo que hace esa norma supletiva es suplir o reemplazar la norma como tal ausente o que es insuficiente para tener una claridad o una obligación, que me permite modificarla. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de ello. Y hay unas normas que son semi-imperativas, y estas normas semi-imperativas son, digamos que, un mix en que me permite, como es el caso acá de modificarse en sentido favorable al asegurado, es que a pesar de que de pronto sean normas imperativas desde la base, este artículo 1162, de acuerdo con este condicionamiento, me permite convertirlas en normas semi-imperativas, pero solo puedo hacerlas o modificarlas cuando son favorables de cara a mi asegurado, no favorables de cara a la aseguradora. Y pues son modificables solo en ciertos aspectos para que se tengan en cuenta. Entonces, acá es importante tener en consideración esa diferencia de lo que es norma imperativa, norma semi-imperativa y norma supletiva. Entonces, vamos a ver acá ejemplo clarito, por ejemplo, una norma semi-imperativa, que este artículo 1071 nos lo trae acá, el Código de Comercio, y nos dice que el contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente por los contratantes, por el asegurador mediante noticia escrita al asegurado enviada a su última dirección conocida, con no menos de 10 días de antelación contados a partir de la fecha del envío por el asegurado en cualquier momento mediante aviso escrito al asegurador. Entonces, aquí en este caso puntual, ¿qué es lo que está pasando? Que a través de esa modificación de la norma imperativa, me están diciendo que yo puedo cambiar esos acá, esos 10 días por más días. Puedo darle 20 días, 30 días, 40 días, lo que desee, pero siempre y cuando esa modificación de 2 días sea favorable de cara al asegurado, ¿sí? Yo se la puedo incrementar, pero no se la puedo disminuir, porque si yo le disminuyo, pues no va a ser favorable de cara al asegurado, sino a la aseguradora. Entonces, en este caso puntual, por ejemplo, en ese ejemplo, la puedo modificar de 10 días para arriba y en cualquier aspecto en ese sentido, pues va a ser favorable de cara al asegurado. ¿Mm? Entonces, digamos que acá tenemos una dificultad con artículo 1071 específicamente, y es que digamos que las entidades estatales, sobre todo de una manera errada, establecen la condición de una cláusula de revocación de la póliza o del contrato de seguros, de acuerdo con este artículo 1071, en donde nos están condicionando la revocación por parte del asegurador, o sea, nuestro, siempre y cuando la siniestralidad supere determinado porcentaje en función de las primas o de algunos casos del valor asegurado además. Entonces, aquí lo que está pasando es que le están agregando condicionamientos a la norma que no están establecidas, ¿sí? Porque acá lo único que nosotros podemos cambiarle específicamente a este artículo 1071 son los días de antelación con los cuales yo le voy a notificar o le voy a hacer la revocación o la notificación a mi asegurado. Entonces, digamos que eso es un llamado también a no ser tan creativos en algunas oportunidades e incluirle una serie de condicionamientos que realmente no dan lugar porque no hacen parte del artículo como tal. Por eso son normas semi-imperativas y solo se permiten unas modificaciones puntuales, como en este caso son los días, pero no agregarle términos, tampoco. Entonces, en este caso, por ejemplo, puntual para modificar la condición de la revocación del contrato
en sentido favorable al tomador o al asegurado, aplicaría solo si en una ampliación de los días de plazo que tiene la compañía de seguros para notificar la renovación y no las condicionales de siniestralidad, pues versus las primas que a veces nos colocan o del valor asegurado, que de manera pues equivocada establecen algunas entidades por asesoría de su jurídico. Desafortunadamente tenemos que decirlo a veces de nuestros propios intermediarios. Pues esto en razón a que pues tácitamente no están inmersas o que pues no hacen parte de las condiciones propias del artículo 1071. Entonces, para que lo tengamos claro. Ahora vamos a ver un ejemplo de una norma imperativa. Tenemos el artículo 1080, que es el plazo para el pago de la indemnización e intereses. Y acá, grosso modo, lo que nos está diciendo es que solo puede ser objeto de modificación convencional favorable al asegurado o al beneficiario, lo que nos indica que el término de los 60 días puede reducirse más no aumentarse, que los intereses pueden aumentarse, pero no reducirse. Y en fin, que pues al acreedor o la contraparte puede pedir al mismo tiempo los intereses y los perjuicios a título de indemnización. Entonces, este es un artículo que yo no le puedo modificar porque es una norma imperativa. Es de obligatorio cumplimiento tal cual está ahí y no es susceptible de modificación como tal. Tenemos otra norma que es la del artículo 1142, que es la designación de beneficiarios. Y en este caso puntual, digamos que cuando no se designa un beneficiario o la designación se haga ineficaz o quede sin efecto cualquier causa, tendrá en la calidad de beneficiarios el cónyuge del asegurado en la mitad del seguro y los herederos de esta en la otra mitad. Esta es de naturaleza imperativa, es decir, que sí o sí va a ser siempre, independientemente los beneficiarios que establezca el asegurado, la mitad del seguro será para el cónyuge y la otra mitad para los herederos de la otra mitad. A menos, y también esto aplicará pues cuando de pronto de alguna manera genérica coloque que los beneficiarios son los familiares, pues a no ser claro, sí o sí la distribución será el 50% para el cónyuge y el 50% para los herederos. Esto no se puede cambiar, es decir, que ni el asegurado ni la aseguradora va a decirle, no, es que yo le voy a dar el 70% al cónyuge y le voy a dar el 30% a los demás herederos. No, la norma dice que es 50-50 y así se tiene que establecer. No la puedo cambiar porque es de carácter imperativo. ¿Listo? Eso respecto a las normas de nuestros artículos específicos. Ahora tenemos un tema de administración de riesgos y en principio acá queremos socializarles es por qué es importante asegurar los bienes de la entidad. Digamos que aquí es importante resaltar que en principio pues el cuidado de los bienes del Estado es una responsabilidad de todos como ciudadanos porque todos somos dueños de esos bienes de alguna forma porque de nuestros recursos, de nuestros impuestos, pues sacan para comprar los bienes de la entidad. Por tanto, todos somos responsables. Pero el aseguramiento es responsabilidad de los servidores públicos y de quienes deben velar por su correcto funcionamiento. Y pues estos también deben procurar minimizar los riesgos pues sobre sus activos, puesto que los bienes públicos atraviesan contingencias de diversa índole, algunas previsibles, otras que son inesperadas, siendo necesaria una adecuada contratación de seguros conforme establece la ley. Esto que vamos a hablar de los bienes de la entidad es supremamente importante para que ustedes como intermediarios, por favor, se lo trasladen a sus clientes estatales específicamente o aquellas entidades de régimen ley 80, perdón, de régimen especial que están obligados a o lo rigen ese tipo de normas. ¿Por qué? Porque es que es una obligación asegurar los bienes y hay varias normas de tipo fiscal que lo establecen y hay unas sanciones y unos riesgos a los cuales se están exponiendo estos servidores públicos por no asegurar los bienes de la entidad y no asegurarlos solamente, sino asegurarlos bien. Entonces, porque nosotros tenemos varias entidades que solamente sacan la póliza de manejo o solo sacan la póliza de responsabilidad civil o solamente la póliza de vida a la que están obligados por la norma, pero dejan desprotegidos los otros bienes de la entidad como tal, los edificios, los terrenos y demás, y están obligados a hacerlo.
Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Respecto a esto, entonces aquí específicamente, en cuanto a la normativa específicamente de seguros en la obligación de asegurar los bienes de la entidad, tenemos la ley 45 del 90, que es la que regula la actividad aseguradora, pero específicamente en su artículo 63 regula el tema del aseguramiento de los bienes oficiales y nos dice textualmente: todos los seguros requeridos para una adecuada protección de los intereses patrimoniales de las entidades públicas y de los bienes pertenecientes a las mismas o de las cuales sean legalmente responsables, se contratarán con cualquiera de las compañías de seguro legalmente autorizadas para funcionar en el país. Es decir, que todos los bienes bajo los cuales sean responsables tienen que ser asegurados con cualquier asegurador, no tiene que ser con Previsora ni con una específica. Los representantes legales, las juntas y consejos directivos de las entidades oficiales serán responsables de que la contratación se efectúe con entidades aseguradoras que ofrezcan adecuadas condiciones en materia de solvencia, cobertura y precios. Entonces aquí también viene una responsabilidad de los servidores públicos de no contratar con cualquier aseguradora y validar que efectivamente cuente con las características que se necesitan de una buena compañía que tenga un respaldo financiero importante, vocación de permanencia en el país también, que asegure de debida forma sus bienes y que tenga garantías o que garantice la indemnización en un momento determinado. Por último, nos dice: la insuficiencia o no contratación de seguros que respalden los bienes o riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad de presentarse un siniestro puede generar pérdidas de todo tipo patrimonial cuya responsabilidad recae directamente sobre quien administra el proceso y el representante legal de la entidad, pudiendo generar consecuencias de tipo penal, fiscal, disciplinario y civil. Entonces, des en cuenta pues a todo lo que está expuesto un funcionario que es responsable de asegurar los bienes de la entidad y no lo hace. Acá también estamos con la ley 42 del 93 y esta nos habla de la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen. Y también nos dice acá pues que obviamente habrá un control fiscal donde la entidad verificará que los bienes del Estado estén debidamente amparados por una póliza de seguros o un fondo especial creado para tal fin, porque también el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero permite esa posibilidad. Pudiendo establecer responsabilidad fiscal a los tomadores cuando la circunstancia lo amerite. La ley 734 del 2002, en el cual se expide el Código Disciplinario Único, el artículo 34 y 48 pues nos habla de que pues estos servidores públicos están obligados a vigilar y salvaguardar los bienes y valores que pues han sido encomendados a la entidad y que son faltas gravísimas las enumeradas en el numeral 63, que es no asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones presupuestales pertinentes. Es decir, que si una entidad, digamos ahorita que estamos en el año 2021, no hace las apropiaciones para contratar los seguros del siguiente año de sus bienes, pues esa situación puede ser considerada falta gravísima y pues obviamente tiene unas implicaciones gravísimas a título personal, ¿no? La ley 1474 del 2011, en esta pues se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. Y acá nos establece específicamente que cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de la entidad o de hacer exigible las pólizas o las garantías respectivas, frente al siniestro o el incumplimiento de los contratos, pues dará lugar a un proceso de responsabilidad fiscal. Entonces, esto realmente es complejo para que lo tengan en cuenta en ese sentido. Ustedes también, pues como intermediarios, puedan orientar adecuadamente a sus clientes y decirle: venga, es que mire, usted debe tener asegurado todos los bienes, no solamente la póliza de vida, ¿sí? Que está obligado por la norma, sino todos los bienes de la entidad, pues o pena de un proceso de responsabilidad fiscal por no hacer lo que le corresponde. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En ese sentido, pues digamos que aquí ya vamos a hablar de administración de riesgos, pero de cara a la entidad en general, no administración de riesgos del proceso de contratación, sino administración de riesgos de los procesos de
de la entidad. En general aquí, digamos que, por ejemplo, en Previsora, la Oficina de Prevención de Riesgos, pues es la que presta apoyo, realiza control y ejecución de los programas de administración de riesgos que nos permiten, pues, garantizar de alguna forma la correcta evaluación y suscripción de los procesos, porque en la medida que nosotros podemos valorar bien un riesgo, pues podemos tener claro realmente qué es lo que tenemos y en qué condiciones, y eso pues va a ser mucho más favorable de cara al asegurado para poder brindar unas condiciones técnicas y económicas. Esto, digamos que está encaminado a identificar una metodología que de manera lógica le permita a quien hace la administración de riesgos, identificar, analizar, evaluar y pues obviamente gestionar todo este tipo de riesgos que se encuentran asociados a su actividad y poderlos mitigar realmente. Esa es la finalidad que se tiene dentro de ello. Cuando se hacen estos procesos de administración de riesgos hay una serie de beneficios para nuestros asegurados, entre los cuales nosotros encontramos pues mayor confianza a los clientes, mejora la calidad de los servicios, previene paradas pues que no estén programadas, sobre todo esto lo vemos en empresas de producción, pues cuando no hay un adecuado mantenimiento de máquinas y cosas por el estilo, previene multas o penalizaciones que se le puedan establecer, reducción de los costos de mantenimiento, ayuda a mantener el que el nombre de la empresa y los productos pues, que ofrece estén en buenas condiciones y mejorar pues el aumento de los activos que le dan calidad y seguridad a la entidad dentro de los procesos que ella desarrolla. Aquí es importante que podamos identificar una evaluación y la priorización de los riesgos. Digamos que esto nosotros lo vamos a ver dentro de la inspección de riesgos, que pues la que nos permite realizar realmente una identificación y una evaluación y priorización de los riesgos, que nos permite la inspección de riesgos, estructurar toda la información que tengamos posible sobre el riesgo moral, los valores en riesgo, la actividad de la empresa, conocer la ubicación precisa de los bienes, el medio en el cual se encuentran, la influencia de los predios vecinos, la existencia de factores de riesgos y las vías de acceso. Realmente eso es supremamente importante en ciertos ramos específicamente para poder suscribir. Efectuar el principal inventario de lo que se tiene en la entidad, identificar, evaluar y clasificar pues los peligros a los cuales se ven expuestas las entidades y cuáles serían esas causas pues para obviamente poderlas mitigar. Recopilar la información requerida para efectuar un análisis de vulnerabilidad, identificar las fuentes de riesgo ya las expuestas, realizar un estudio de las construcciones, de las estructuras, de maquinaria, personal y demás que está dentro de la condición de la expuesta dentro de esa área. Digamos que también en respaldo con las visitas anteriores que se pudieron haber hecho a las entidades de iguales o similares características, pues también la aseguradora puede hacer un análisis de siniestralidad y exposición, también teniendo como base unas normas vigentes que se tienen en cuenta para el tema eléctrico, tema de gases, sismos resistentes y demás, para poder validar efectivamente estos respaldos que se brindan. Y pues al final del ejercicio de la evaluación del riesgo lo que hace es establecer una probabilidad de ocurrencia de esos riesgos y la severidad o la frecuencia con la cual se pueden presentar de acuerdo con ese análisis que se ha realizado específicamente. Acá es importante tener claridad respecto a las garantías y las recomendaciones, y es que el artículo 1061 del Código Comercio establece que se entenderá por garantía la promesa en virtud de la cual el asegurado se obliga a hacer o no determinada cosa o a cumplir determinada exigencia, o mediante la cual afirma o niega la existencia de determinada situación de hecho. Aquí la garantía deberá constar en la póliza o en los documentos accesorios a ella. Podrán expresarse en cualquier forma que indique la intención inequívoca de otorgarse. La garantía sea o no sustancial respecto del riesgo, deberá cumplirse estrictamente, ya que en caso contrario el contrato será anulable. Es decir,
si yo no cumplo las garantías, da lugar a la nulidad del contrato. Entonces, es importante cómo queden establecidas estas dentro de la misma póliza. Entonces, aquí, dentro de las garantías que se establecen en un contrato de seguros, hay que tener en consideración cuándo son garantías y cuándo realmente son recomendaciones, porque cada una, pues, tiene un fin distinto en ese aspecto. Entonces, hay que tener en cuenta que las garantías son una carga y una obligación del tomador y el asegurado de cumplir esas garantías, de hacer o no determinada cosa específicamente que se ha acordado entre las partes. Y en ese sentido, dicho tomador o dicho asegurado se compromete a cumplir en un determinado tiempo o durante vigencia de la póliza, porque las garantías pueden establecerse previo al inicio de la vigencia de la póliza o durante la vigencia de la póliza, pero la obligación está en cabeza directamente del tomador de poder cumplir realmente con esas garantías que se han establecido. Acá las garantías que se pacten sí o sí siempre deben constar por escrito y deben quedar en la carátula de la póliza. Así deben quedar siempre. O en los anexos pues que se generen específicamente para establecer cuáles fueron las garantías que se dieron para ese negocio. Y pues debe tener unas características de realmente que me permitan identificar pues cuáles fueron esas garantías, el nombre de la garantía, el nombre del riesgo, porque pues no son garantías generales. Puede ser que yo le esté colocando que usted tiene que colocarme la red contra incendios del Palacio Municipal de Puerto Escondido, ¿sí? Entonces tengo que establecer claramente que lo que necesita es la red de incendios del Palacio Municipal de Puerto Escondido, ubicado en la dirección tanto, y cuánto tiempo se va a dar para el cumplimiento de esa garantía. Entonces, es importante que nosotros hagamos esa salvedad. Entonces, acá hay una observación y es lo que yo les digo que hay que precisar la diferencia entre garantía y recomendación. Entonces, las recomendaciones, aun cuando quedan plasmadas en la carátula de la póliza o en un anexo o en un endoso que se haga al respecto, no obligan al asegurado. Por tanto, pues su incumplimiento, aun cuando haya un siniestro específicamente por esa recomendación, no afecta al contrato de seguros, ni es una causal para abstenerse de pagar la reclamación. En ese caso, solo pueden tomar medidas como revocar el contrato de seguros, o sea, la póliza, pues si las condiciones del seguro lo permiten. Pero sin embargo, acá sí es importante hacer una claridad, es que las recomendaciones están pues por algo. Lo que pretende realmente esas recomendaciones es mejorar el estado del riesgo. Y si están ahí plasmadas en la carátula de la póliza o en sus anexos, es porque el cliente asumió y aceptó esas recomendaciones con la promesa eventual de trabajar en ellas y mejorar el estado del riesgo. Entonces, no simplemente porque no son obligatorias, pues como son las garantías, no se pueden desentender de las recomendaciones, dejarlas ahí y no hacer nada, porque eso lo que va a dar lugar es que para la próxima renovación eventualmente o las condiciones sean mucho más onerosas de las que trae o simplemente no habrá condiciones técnicas y económicas para ofrecerle respaldo porque simplemente pues la entidad no trabajó en las recomendaciones que se le realizaron a ciertos riesgos para que fuera asegurable. Respecto a este tema de administración de riesgos, pues obviamente hay unas cosas de normas de sismo resistencia y aquí en cuanto a las normas de sismo resistencia, pues realmente están reguladas por la ley 400 de 1997 y la norma NSR 10, que es el reglamento colombiano de construcción de sismo resistencia. Entonces, aquí también esto va enfocado a qué? A que tenemos seguros nosotros donde ya los reaseguradores y ya de tiempo atrás nos exigen que esos bienes que estamos asegurando cuente con normas de sismo resistencia. Entonces, son esos tipos de riesgos que quedan como garantías o quedan como recomendaciones para que la entidad trabaje en adaptarse a la norma y cuentes todos con normas de sismo resistencia. Esta norma es del 97, como les digo, pero eso, digamos que la obligación de la aplicación no es tan lejana como el del año 97, es más bien reciente, donde a partir de esa fecha todos los bienes que se construyan deben tener normas de sismo resistencia y los que no lo tengan tienen que empezar a cambiarla
mantenerla. Entonces, todo eso se va a ver reflejado en las condiciones técnicas y económicas que yo le dé para un riesgo. No es lo mismo que yo tenga asegurado un edificio sin norma sismo resistente, como si lo tenga con norma sismo resistente. ¿Y esto por qué? Porque pues realmente Colombia es considerada un país con un alto riesgo sísmico. Y esto debido pues precisamente a la ubicación que tiene en el cinturón de fuego del Pacífico, y que esto pues no afecta solo a Colombia, sino a todos o un gran número de países en Sudamérica. Y pues todas estas modelaciones que se hacen a nivel de reaseguro, pues obviamente tienen un impacto importante dentro de esto porque somos muy dados al tema de sismoresistencia. Y pues precisamente nosotros también a través de la historia, pues vemos que nuestro país ha sido azotado por múltiples terremotos que han sido bastante fuertes, que han registrado pues unas magnitudes importantes, y pues que también nuestro país ha sido fuente de fenómenos también como tsunamis, deslizamientos, erupciones volcánicas o avalanchas, o sea, unas situaciones complejas de riesgo sísmico también que nos afectan todo este tema de sismo resistencia, y de ahí pues la necesidad de que todas las construcciones estén bajo estos requerimientos. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. En cuanto a la regulación de la norma, nos establece esta ley 400 en el artículo 39 que la entidad que es encargada de la interpretación, la aplicación de la norma sobre construcciones sismorresistentes es la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismorresistentes, y que las curadurías urbanas específicamente son las autorizadas para regular que se cumplan las leyes desde el otorgamiento de la licencia de construcción. Es decir, cuando vamos a hacer algún tipo de construcción, a quienes van a colocar la plancha de su casa y van a construir otro piso y cosas por el estilo, pues cuando van a solicitar el permiso de construcción, la curaduría le otorgará sus permisos siempre y cuando usted cumpla con los planos y normas sismorresistentes para poderlo hacer, o tendrá inclusive que ajustar las bases para poder construir el segundo piso o lo que vaya a hacer. Entonces, esas son las entidades que regulan esta norma específicamente. Hay una serie de condiciones que se deben cumplir desde el punto de vista de sismoresistencia, estudio de suelo, las formas, la estructura del edificio, la mayor rigidez, la cimentación, la altura de la edificación, la calidad de los materiales y el acero. En general, cada uno de estos tiene una identificación dentro del modelo de sismoresistencia para que ustedes lo tengan en cuenta. Y por último, tenemos lo de la georreferenciación. Y digamos que acá la georreferenciación es más que un proceso de localización geográfica dentro del sistema de coordenadas colombiano, que permite ubicar y hacer un inventario de los predios, haciendo uso pues de algunos datos sociodemográficos como el estrato, el barrio, la localidad y tipo de construcciones. Digamos que aquí es importante y bastante importante tener en consideración que a partir del decreto 4869 del 2011, emitido por el Ministerio de Hacienda, así como el acuerdo que se hicieron a través de la circular externa 011 del 2013 y 033 del 2018 de la Superfinanciera, es de carácter obligatorio en la suscripción de pólizas de seguro de incendio que competen pues con la cobertura de terremoto, incluir todos y cada uno de los inmuebles, o sea, de los riesgos que tiene la entidad, que son objeto de cobertura. Es decir, que yo debo tener georreferenciados absolutamente todos los bienes de la entidad. De ahí que yo les venía manifestando de la administración de riesgos y todo esto, porque pues digamos que si la entidad hace un trabajo juicioso respecto al levantamiento y administración de sus riesgos, puede tener claramente ubicados sus riesgos, cuáles son los que pueden llegar a tener más impacto, cosas por el estilo. Tenemos entidades que hoy en día no saben ni siquiera dónde están ubicados los edificios que tienen, entonces es muy complejo en ese sentido. Entonces, aquí, pues digamos que con el propósito de cumplir con este requerimiento de la superfinanciera, se establecen una serie de parámetros mínimos que espera uno poder que las entidades y ustedes, nuestros aliados, nos ayuden a contar
de cada uno de esos riesgos que pretendemos asegurar, de tal manera que eso nos permite tener una mejor valoración de riesgos, saber dónde están ubicados, si están expuestos a todo nivel nacional o están concentrados en un solo lado. Eso implica que se cobre más, se cobre menos por la cresta de donde está terremoto. Bueno, muchas cosas en ese aspecto para que ustedes lo tengan en cuenta, por favor. Aquí, por último, les quiero mostrar un tema de aseguramiento de inmuebles públicos. Y pues hay una definición de que es un bien de uso público acá que está establecido en el Código Civil, pero más allá de esto es que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGP, tiene en su página web un instructivo, ¿sí? O una cartilla más bien, de guía de aseguramiento de los bienes inmuebles públicos, y pues que se encuentra publicado, y acá pues en el link está el enlace para poderlo descargar. ¿Esto por qué es importante? Porque esto que está haciendo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo está enfocado al mejoramiento de los riesgos de cada uno de los departamentos, municipios y demás, de cara pues a la gestión del riesgo de desastres, pero también aquí les está diciendo, oiga, venga, mire, aquí usted también tiene que asegurar los riesgos de la entidad. Usted tiene que identificar cuáles son los bienes que tiene. Usted tiene un rol de aseguramiento en la gestión del riesgo. Usted también se puede ver implicado en investigaciones de tipo disciplinario y fiscal por no asegurar los bienes, que es muy similar a lo que yo ya les había manifestado. Entonces, aquí lo que queremos darles a conocer es específicamente esta cartilla que tiene la Unidad de Gestión del Riesgo, que es supremamente valioso, que a ustedes como aliados les va a servir mucho para tener una base también y sustento de análisis de los riesgos que se desean asegurar, porque le dicen, venga, mire, el ramo de automóviles debe tener mínimo estos amparos, el ramo de responsabilidad civil, mínimo estos amparos, tiene que hacer un estudio de esto, o sea, es masticadito completamente el trabajo que tienen que hacer de aseguramiento de los bienes, y va a ser una gran ayuda para todos ustedes y sus clientes. Entonces, ahí es donde está la solicitud en este caso. Y por último, esto precisamente tiene una función de advertencia de la Contraloría General que trae precisamente la cartilla, donde grosso modo lo que le está diciendo, venga, señores servidores públicos, ustedes están obligados a resguardar los bienes de la entidad, asegurarlos en debida forma, so pena pues de las investigaciones a que puedan darse pues precisamente porque usted no está haciendo lo que le corresponde, incluido poder determinar cuáles son sus bienes, la ubicación, contabilizarlos, titularlos, identificarlos y demás. Entonces, todo esto les sirve a ustedes de fundamento para que puedan adelantar con sus clientes un estudio juicioso de esta información, y digamos que puedan ir aplicándose un poco más en el levantamiento de la información y la administración adecuada de los bienes de la entidad. Por ahora, pues eso es todo. No sé si tienen alguna duda e inquietud adicional. Ya estamos a 3 minutos de terminar nuestro evento académico. Hola, Lu. Sí, Hola. mira, hay dos preguntas. Hace un momentico y no quise interrumpirte. Hay una que no sé si la señora Yesenia nos la aclara un poquito porque solo dice buenos días. Por favor, me recuerdan la norma que rige a las aseguradoras, pero no la entiendo bien. Y la segunda era cuando estabas hablando del tema de las garantías y las recomendaciones. El señor Meyer Carvajal escribe, es decir, que no se puede negar un siniestro porque no tienen el extintor cargado. Pues depende. Bueno, uno, lo de las recomendaciones, si eso está como garantía y que tenían que recargar los extintores, y generalmente lo de los extintores y la red de contraincendio queda como garantía, pues obviamente pues tendrán que aplicarle las condiciones de la garantía, que la terminación el contrato de seguro será anulado, particularmente, porque no cumple con las garantías. Si está como recomendaciones, pues ya en ese caso como tal, pues no obligan al asegurado de alguna forma, pero pues sí da lugar a que la aseguradora pueda revocar el contrato de seguro por el incumplimiento de las recomendaciones, porque realmente usted no está ayudando a mejorar el estado del riesgo, de alguna manera, como les digo.
Ok, La otra que nos dice la señora es la ley 45, creo que es la que regula la actividad aseguradora, la que nos está preguntando. es que no es clara la pregunta, pero de pronto es por Si ese es lado. esa, es la ley 45 del 90, esa es la que nos regula la actividad aseguradora. Y el Listo. señor Aliados Integrales en Seguros, o señor o señora, buen día, buen día a todos, por favor, nos pueden aclarar parte. Ah, bueno, otra vez el tema de lo de la selección del intermediario. Pues digamos que no es tema de hoy, pero lo cierto es que la norma no es clara, es ambigua respecto al nombramiento de los intermediarios. Lo que nos ha mostrado a nosotros la experiencia con algunos asegurados es que algunos lo hacen por concurso de méritos, otros lo hacen por licitación pública, pero sí lo que nos muestra la norma es que ante la duda usted tiene que aplicar la general y es la licitación pública. Es decir, si yo dentro del marco normativo no encuentro bajo qué tipo de proceso tengo que adelantar esta contratación, tengo que irme por la licitación pública. Eso es lo que me dice la norma. Pero como les digo, el marco normativo es un tanto ambiguo, no es claro, no podría realmente llegar a decirles es que tiene que hacerlo de esta forma o la otra. Lo que sí vemos en la generalidad, las entidades públicas lo hacen a través de licitación o concurso de méritos en algunos casos. Ya, pues con esto hemos terminado nuestra sesión. Le doy paso a mi jefe Humberto Rubiano, vicepresidente comercial, encargado en este momento y gerente de la gerencia de negocios estatales. Gracias, Luisa. Bueno, a todos nuestros aliados, muchas gracias. Hoy damos por terminada esta quinta sesión de Derecho de Seguros. Nosotros como aseguradora y especialmente el del nicho estatal, hemos hecho este esfuerzo para ustedes. Igualmente el esfuerzo ha sido de ustedes en esta asistencia. Lo importante es que estos conocimientos que hemos compartido, ustedes lo pongan en práctica en su profesionalismo que tienen de cara a los clientes. Nosotros en Previsora estamos muy pendientes de ustedes, estamos brindándoles herramientas, estamos compartiendo este conocimiento de manera que nuestros clientes estén debidamente asegurados, que hagan evaluación de riesgos, que le digan al cliente qué necesita, qué no necesita, qué se puede asegurar, qué no se puede asegurar, en caso de un siniestro, qué le cubre, qué no le cubre. Esto es lo que la Super nos viene hablando de un lenguaje claro y de manera que, pues, que en el momento de una reclamación el cliente esté tranquilo y pueda estar, como dice, enfocado en qué compró y qué le cubre. Entonces, para nosotros es muy importante seguir haciendo estas capacitaciones, estos talleres. Aquí pues agradezco a todo el equipo de la gerencia de negocios estatales en cabeza pues de Carlos Súa, de Luisa, de Fabián, de Sandra, bueno, acá todos los del equipo que han hecho un esfuerzo por compartir con ustedes esto. Nosotros en Previsora, en este momento, somos la compañía que ocupamos un tercer puesto a nivel nacional en el mercado. Llevamos 67 años, vuelvo y le comento, es la aseguradora de los colombianos. Las utilidades se quedan en Colombia. Y lo más importante también es el 92% de nuestras ventas las hacemos a través de ustedes. Cada uno coloca su granito de arena. Entonces, pues agradecerles por esto y pongan en práctica todo este conocimiento que la gerencia les ha impartido a ustedes. Muchas gracias, les deseo un buen fin de semana, un buen cierre de mes y un buen cierre de año. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.